Tenemos ahora imágenes en diferido de las declaraciones del expresidente de la Sala Antiterrorismo, Marcos Ibaceta, quien acudió esta mañana a una radioemisora local. ¿Ya? Doctor, justamente el caso Berenson, que fue accedido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿usted cree que sigue los vacíos legales en la lucha antiterrorista? ¿Qué cambios se van a hacer justamente en este tipo de leyes? Bueno, teníamos una legislación antiterrorista que en su momento, en el momento crítico de combate militar, de desastre, de caos, del peligro que significaba para la supervivencia del Estado peruano, de la sociedad peruana, la agresión a la gente día a día, con los estallidos de coches bombas y apagones y no tener energía eléctrica semanas, dio resultados. El problema es que el Estado fue ganando la guerra. Pero cuando un Estado va ganando la guerra, sus líderes tienen que ir acomodando la normatividad de regreso a la normalidad. Porque se sacrifican algunos valores siempre para defender uno de mayor importancia. Esa es la tendencia, está recogida en las constituciones, en los regímenes de excepción, está recogida en el Código Penal, cuando no se sanciona con una pena a quien, por ejemplo, mata para salvar su propia vida, ¿no? La legítima defensa. Pero eso no significa que desconozcamos la proporcionalidad frente a las circunstancias. Entonces aquí ha habido circunstancias políticas, económicas, sociales, que han ido variando. Los líderes políticos no se dieron cuenta de esto, los líderes judiciales tampoco se dieron cuenta de esto, aunque muy poco podían hacer ellos, pero sí creo que a través de una jurisprudencia adecuada podían orientar al liderazgo político. No se puede decir que nuestra policía actuó mal, actuó deficientemente, porque sufren lo mismo que todas las instituciones del Perú de escasez, ¿verdad? Sino que aquí hay que tener creatividad. Pero el marco jurídico siempre ha sido inadecuado. Cuando nos da algo resultado lo manejamos en el tiempo y que superviva, no obstante que las circunstancias cambien. Han cambiado las circunstancias y nosotros no hemos cambiado el marco normativo. De modo que cuando hay una denuncia por violación de derechos humanos, bajo ese marco, ya no se está pensando en el tiempo difícil, sino que se está pensando en el tiempo fácil de ahora. Entonces tenemos criterio de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana que ese marco normativo no sirve. Claro que no sirve en este momento, sirvió en aquel momento, pero allí también el Estado peruano creo que está haciendo bien, va a tener que jugarse el todo por el todo en el caso Berenson ante la Corte, porque la jurisprudencia no puede tratar de entender y fijarnos parámetros en tiempos distintos, con circunstancias distintas, sino hay que ir construyendo, pero el Estado se quedó. ¿Cuál es la posición que debe asumir el Estado justamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Berenson? Allí simplemente hacer una interpretación, porque la sentencia del caso Berenson hace la interpretación y no aplica a rajatabla literalmente el marco antiterrorista, sino que lo interpreta a las nuevas circunstancias. Y no está implícito, está explícito. Nosotros lo reconocimos en la sentencia, hemos dicho en la sentencia que sabemos que está cuestionada la normatividad y por lo tanto nosotros no la íbamos a aplicar bajo los supuestos de las circunstancias de violencia anterior, sino que con un criterio de racionalidad y razonabilidad la íbamos a utilizar para entender mejor las conductas en estos tiempos, ¿no? Las conductas no solamente del que actuó, sino también la conciencia colectiva de la población. ¿Qué cambios debe hacer las leyes antiterroristas justamente para que en un futuro terrorista no se acojan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y puedan salir en libertad? Mire, ahora es un poco tarde para dar una única solución, ¿no? Nosotros habíamos propuesto ya desde mucho tiempo antes una modificación de en cuanto a la sustracción de los civiles de los tribunales militares. Habíamos propuesto una válvula de escape, es decir, mecanismos de revisión de todos los procesos, pero sin que eso signifique nulidades que puedan poner en peligro la seguridad interna, como el que se produzca la libertad por exceso de detención. Necesitábamos nosotros también, de acuerdo a esa propuesta, un nuevo marco normativo de la legislación antiterrorista donde
solucionáramos el tema de los arrepentidos, porque ellos son los que más peligro representan hoy, porque están resentidos. Ellos se autoinculparon, dieron información y fueron condenados a cadena perpetua, 30 años, y el Estado no les dio, no correspondió, mejor dicho, a la cooperación. Y mucho de la guerra antisubversiva, en cuanto a éxitos, en realidad se basó en la información recibida de los arrepentidos. Por el contrario, se cometió un terrible error. El arrepentido daba información que debería ser verificada, pero no, con solamente la información los arrepentidos empezaron a detener a todo el mundo y al arrepentido lo presentaban como testigo. Esto ponía en peligro la vida, la seguridad del arrepentido, y su solo dicho como medio de prueba no sirve. Entonces, esto dio lugar a que después la comisión ad hoc propusiera indultos con razón, con razón, por una mala política de Estado. La política de Estado no solamente son medidas que emanen del legislativo, no son medidas que aplique el Ejecutivo a través de los ministerios correspondientes, del Interior, de Defensa, no solamente son criterios jurisprudenciales, no es solamente el tratamiento penitenciario, las condiciones de tratamiento penitenciario para analizar la conducta de los individuos, no es decir a ciegas no beneficios penitenciarios, no, hay que regular los beneficios penitenciarios, pero en relación con la gravedad del hecho, las condiciones del individuo, pero acá no se diferencia nada, cada uno cree solucionar por su cuenta un problema que es común. Los costos son gigantescos cuando siendo un problema común se quiere solucionar por cada institución. No hay una mesa de diálogo, pero lo que es terrible, en estas instituciones tan golpeadas y con tanta escasez, tampoco se controla información. Al Poder Judicial se le pide información, nos va a dar una, pero no es confiable. ¿Usted qué opina que a Vladimiro Montesinos se le juzgue en el Teatro Felipe Pardo de Aliaga? Mire, hay tantas posiciones al respecto, no sé lo que decidan, pero me parece que cuando estamos hablando de recursos escasos, hay que utilizar al máximo lo que tenemos, abaratar nuestros costos, elevar nuestro rango de seguridad y ver la necesidad en cuanto a que si se debe trasladar o no trasladar, para qué se le va a trasladar a uno o a otro sitio. De lo que se trata aquí es de hacer respetar los principios del debido proceso, y para eso no necesariamente necesitamos el Pardo de Aliaga. Es crear las condiciones, sea en la base naval, sea en Lurigancho, en cualquier otro sitio, para su juzgamiento. Lo que se debe impedir, sí, es que se le juzgue en un lugar que esté bajo control militar, porque si no, el público no tiene acceso, la prensa tiene acceso restringido. Cuando se juzga a alguien no debe haber restricciones, sino aquellas que la ley procesal establece, porque allí quienes mandan son los miembros del tribunal. ¿Usted cómo ve el avance de la lucha anticorrupción en el país, doctor? Bueno, me parece que estamos en lo mismo que en la lucha antisubversiva, ¿no? Comenzamos con legislaciones de emergencia, porque si ustedes se dan cuenta, cuando comenzó el problema anticorrupción o la lucha anticorrupción, recién se empezaron a generar normas y ya no ha habido tiempo de integrar criterios, no para condenar, sino para investigar con transparencia dentro de las reglas del debido proceso, etcétera, etcétera. Esto da lugar a criterios a veces dispares que la opinión pública no comprende, ¿no? Ahora, por poner un ejemplo, se compara el caso Chumpitas con el caso de Oya Vivanco, por decir. Entonces, son cosas que van surgiendo. Hagamos un resumen. El Perú nunca se prepara para los problemas. Los problemas nos alcanzan y recién nos desesperamos. Y una reacción desesperada es una reacción instintiva, donde todo se hace en desorden. Bueno, yo creo que es tiempo de que las instituciones se sienten, pero con información real, con autocrítica real, porque si vamos a ir a simplemente echar la culpa a otro de nuestros problemas, nunca vamos a encontrar las soluciones. Pero para tener una información real, precisamente hay que construir esa información al interior de cada institución, ¿no? ¿Usted qué opina justamente de la eliminación de algunas, como es terrorismo agravado, por ejemplo, que sancionaba ejemplarmente a los asaltantes, delincuentes, a los que secuestraba? ¿Usted cree que al anular estas medidas o leyes está aumentando la delincuencia en el país? Lo que se cuestionaba era que delincuentes o civiles
fuesen juzgados por el fuero militar. Entonces yo no creo que si el problema era eso, teníamos que ser tan benevolentes para lo demás, ¿verdad? Las cosas se hacen progresivamente. Si el problema, el cuestionamiento era que no se podía juzgar civiles o militares, bueno, había que derogar la ley y sustraer a los civiles de los militares, de repente manteniendo la misma punibilidad, ¿no? De repente manteniendo, reprimiendo la misma conducta, pero bajo otros términos, no de terrorismo agravado por el uso de armas de fuego, sino buscando dentro de la técnica jurídica, de la política criminal, una tipología adecuada, pero en el ámbito de las penas, tener mucho más cuidado, porque cuando uno sube o reduce las penas, realmente lo que ha ocurrido antes es que los jueces, para fijar las penas entre un mínimo y un máximo, han visto las circunstancias. Si no hay beneficios, han puesto una pena razonable, y eso puede ser muy baja cuando se restablecen los beneficios penitenciarios. Entonces no ha habido una coordinación adecuada ni un análisis interdisciplinario, interinstitucional adecuado. Entonces aquí creo que, siendo un problema integral, siendo un problema complejo, todo eso debe tener un trabajo, pero no a través de las cúpulas, ¿eh? No a través de las cúpulas institucionales, porque allí, si estoy hablando de que falta información, ahí es donde más falta información. ¿Y cree que las penas son muy blandas en la lucha contra la delincuencia, doctor? En cierta medida sí, pero todo está en función también de cómo se trabaja legislativamente el tema de los beneficios penitenciarios. Si los beneficios penitenciarios es igual para todos, no obstante la gravedad del delito o las condiciones de peligrosidad de las personas, entonces creo que en nada ayuda, cualquier pena puede ser benevolente. Y si a eso le agregamos, si hay criterios jurisprudenciales donde no se preocupan por estudiar al individuo, sino leer una serie de documentos y decir, con estos documentos me basta, bueno, creo que el peligro es mayor. Y cualquier pena, por más grande que sea, con un tercio de cumplimiento bajo esos criterios, siempre va a ser una pena benévola. ¿Deberían anular los beneficios penitenciarios, por ejemplo? No creo que se deberían anular, se deberían regular legislativamente, agregando algunos criterios, porque hay magistrados que lamentablemente aplican literalmente lo que viene en una ley, y no teleológicamente, es decir, viendo la finalidad, ni analizando el criterio con criterio sociológico, la realidad. Las leyes no son un fin en sí misma del derecho. Las leyes son instrumentos del derecho, pero para servir a la realidad. Entonces, si las leyes dentro del derecho no son útiles a la realidad, y la realidad somos todos los seres humanos, entonces ahí tiene que irse cambiando una serie de cosas, ¿no? Pero creo que esto tiene que ver en una amplia mesa de debate sereno, serio, pero como política de Estado, no como política de gobierno, porque aquí los gobiernos se suceden y cada quien cree buscar y encontrar las fórmulas propias, y eso no existe, es una construcción paulatina. Bueno, gracias.